Nuestro primer invitado de la tarde, Carlos Suárez, a quien le damos la bienvenida. Ya, Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Bueno, ya viernes. Pasó la sesión del día de ayer del Consejo Municipal, pero vamos a posarnos sobre dos temas. Entiendo que uno de ellos que vamos a abordar sí se trató en el día de ayer y el otro no estoy seguro, pero son dos temas que desde ya que tienen que ver con la ciudadanía santafesina. El primero, vamos a posar la mirada sobre el ensanche de calles en la ciudad. Hay un proyecto que está presentado. Ayer no tuvimos sesión. Ese proyecto Perdón, no, pero ayer sí está presente. Ah, perdón. No tuvimos sesión. Hubo No. suspensión de sesión. Esa aclaración, por ahí unos problemas que teníamos de organización entre los concejales. Pero sí, particularmente esta es una iniciativa mía que ya presentamos la semana pasada, como bien decís, que tiene que ver con revisar una ordenanza. En realidad es una ordenanza del año 75, la 7023. Otra ciudad. Otra ciudad, totalmente. Y que preveía, con buen criterio, entiendo, para aquel momento, en realidad una lógica en determinadas arterias que podemos decir son o eran en ese momento por lo menos, las arterias centrales de la ciudad, y donde se preveía justamente un mecanismo, jurídico y urbanístico para que, a medida que vayan reemplazándose las propiedades, los titulares de las propiedades, o que el Estado lleve adelante expropiaciones, proceder a ensanchar las calles. Esto que alguna vez seguramente los vecinos han escuchado y los que viven sobre esta arteria tienen muy claro de qué hablo, tiene que ver, por ejemplo, con calle 9 de Julio, con un caso calle emblemático que siempre, cada tanto recurrentemente discutimos. Marcial Candiotti es otro tanto, también este ensanche de calles afecta a calle Mendoza y afecta a General López, por ejemplo. Básicamente lo que significa esta ordenanza que se sancionó en el año 75 son restricciones al dominio, porque establecen parámetros de edificabilidad y de dónde se puede uno construir en razón de este ensanche de calles, mucho más retrasados, digamos, si uno se para enfrente de una propiedad, mucho más atrás que en otros lugares de la ciudad, claro. Digamos, ¿no? Nosotros estamos planteando la revisión de esta ordenanza porque a muchos vecinos esto les genera inconvenientes desde el punto de vista de lo que quieren construir, o sea, no tanto de lo que está construido, sino muchas veces lo que significan ampliaciones en plantas altas y demás, amén de los consabidos problemas que, por ejemplo, en calle 9 de Julio se tuvieron o se tienen cada vez que se plantea un edificio en esa zona, ¿no? Entonces nosotros entendemos que es un buen momento para que una comisión muy amplia, muy abarcativa, estudie la ordenanza y estudie la forma de salir, de esta ordenanza sin afectar derechos de terceros, resguardando por supuesto los derechos del municipio y además insertando todo lo que puede ser la planificación en la nueva ciudad que tenemos, como bien vos decís, que es una ciudad muy distinta a la de aquellos años, ¿no? Esto requiere un estudio no solamente urbanístico, por supuesto, sino también entendemos nosotros que es jurídico, y en ese sentido planteamos una comisión que en el marco de la Secretaría de Planeamiento se aborde a trabajar este tema y en definitiva tratar de encontrarle las salidas a cada una de estas situaciones muy concretas, frente al hecho de que evidentemente esos ensanches que aquella ordenanza preveía no se van a llevar adelante, ¿no? Claramente. Ahora, hay múltiples factores para pensar en estos cambios. El parque automotor, el modo de construir, el cambio mismo que ha estado dando la ciudad con el transporte público, por ejemplo. Todo este tiempo se tuvo en cuenta. ¿Dónde nace, digamos, el principio del cambio o por lo menos el germen de la ordenanza? Yo creo que en aquellos años indudablemente se debe haber pensado, que yo reitero que quizá el criterio no estaba equivocado, porque obviamente el criterio tenía que ver con tener calles más anchas, porque obviamente el micro y macrocentro se preveía, o indudablemente en aquel tiempo también ya se veía, que el parque automotor iba en crecimiento. Entiendo que por ahí tiene que haber venido la cosa. Lo que sí es cierto es que la ordenanza, que puede haber tenido un buen espíritu, nunca fue del todo operativa, en gran parte porque significaba que el Estado lleve adelante expropiaciones, significaba que los inmuebles cambien de manos de titularidad, entonces, y que en ese cambio de manos existan reconstrucciones, porque entonces significaba que, por ejemplo, aquella que estaba construida sobre una línea de edificación anterior, que era mucho más adelante, más cerca de la calle, por decirlo de alguna forma, y que tenía que cambiar porque la ordenanza así lo establecía, si ese cambio, si esa nueva construcción no se dio, la ordenanza no se cumplió. Entonces, indudablemente esto generó muchos problemas, particularmente los vecinos que son linderos a estas calles, que sufren, reitero, con esta ordenanza una restricción. Nosotros creemos que es un buen momento para revisarla y, en definitiva, para tratar de resolver los problemas que la ordenanza generó
y no el fondo de la ordenanza, que quizás estaba bien, que era esto de los ensanches de las calles, que ya no se van a dar. ¿Hay algún listado de esas calles? No, sí, por eso te hacía referencia a Mendoza, Marcial Candiotti, 9 de julio, 9 de julio, General López. Pero, puede ser que se me esté escapando alguna, pero sí, no son tantas las que están previstas. Por eso es en un sector determinado de la ciudad, no se puede ampliar ese listado. No. Después en los otros sectores existen otras reglas, otras líneas, pero no tenemos problemas que surjan particularmente de esta ordenanza, ¿no? Carlos, cambiamos de tema. Hay un pedido de informe que se está haciendo, por lo menos, o se está cuestionando cierta actitud del Ministerio de Seguridad respecto de lo que ocurrió el viernes pasado en el marco de la marcha para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Como ustedes recordarán, quienes asistimos a la marcha estábamos pidiendo por la aparición con vida del militante, pero previo a eso nos habíamos enterado de la detención de 3 jóvenes militantes santafesinos en un marco que al menos tiene idas y vueltas en las versiones. Algunas versiones indican que estarían escribiendo con aerosol la consigna que tenía que ver con la aparición de Santiago. Otras versiones indican que solamente habían colgado una bandera, que es notoria en la foto en el puente Oroño. Pero bueno, hay dimes y diretes con la versión oficial específicamente. ¿Qué es lo que se está pidiendo desde el Consejo y por qué desde el Consejo? Sí, la verdad que nosotros, cuando tomamos conocimiento de la situación, primero déjame decirte que el Consejo por unanimidad se expresó sobre el fondo de la cuestión. Exactamente. ¿No? Más allá de los matices más políticos, lo que sí es cierto que todos nos expresamos con la necesidad de resolver la desaparición de Santiago lo más rápido posible y por supuesto que aparezca con vida, que es lo que todos anhelamos. Claro. Esto el Consejo se había expresado unánimemente. Es justamente el día anterior a la marcha del viernes. El viernes, cuando a través de los medios de comunicación, porque es así, algunos profesionales del derecho y personas que estaban involucradas a la marcha, que se acercaron después hacia la comisaría donde habían sido detenidos estos 3 jóvenes, expresan que los jóvenes habían sido detenidos por una denuncia que se llevó adelante desde el Centro de Monitoreo Municipal. Es decir, debemos decir, entre paréntesis, que ejerciendo las funciones para las que está, seguro, si fuera así, el Centro de Monitoreo. Pero por la circunstancia del caso, la verdad que nos llamó mucho la atención. Frente a esto, nosotros primero informalmente el mismo viernes, pero después el lunes, le remitimos por nota a la Secretaría de Gobierno un pedido para que nos informe si efectivamente esta denuncia mejor dicho, la denuncia que motivó el accionar policial, digamos, ¿no? Porque después, 5 pesos aparte, discutir el accionar policial. Pero si la denuncia que había motivado ese accionar policial de la detención, que terminó la detención de los jóvenes, había surgido desde el Centro de Monitoreo. Nosotros tenemos una respuesta categórica donde no hay ninguna denuncia hecha del Centro de Monitoreo Municipal. Es más, difícilmente podría hacerlo así porque el Centro de Monitoreo no tiene cámaras en esa zona. Sí existen cámaras de la provincia, pero no las monitorea el municipio. No son de la municipalidad. No son de la municipalidad. Entonces, lo que nos preocupó, ya habíamos tenido esta preocupación el día viernes, pero con la respuesta formal, lo que nos preocupó es la manifestación que hacen estos profesionales o estas personas que estuvieron cerca de la comisaría, donde fuertemente planteaban, y nosotros entendemos que haciendo una utilización política que también se hace mucho del caso Maldonado y quizás teniendo su capítulo local, digamos aquí el día viernes con la marcha, intentando colgarle al municipio actitudes antidemocráticas o dictatoriales en esto de fomentar la detención de militantes, que era un poco lo que se decía el viernes. Con esta respuesta tan categórica del municipio, nosotros entendíamos que, entonces tenemos que dilucidar en el marco del Ministerio de Seguridad quién dio esta información, si es errónea, quién lo dijo o si consta en algún lado que esto no es así. Entonces, esto es lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Seguridad y reitero, yo no creo que sea una cuestión de la cúpula política, pero entonces lo que sí la cúpula política del Ministerio de Seguridad nos tiene que dar una respuesta acerca de quién filtró, por decirlo de alguna forma, la información errónea, si es que fue así, porque si no fue así, la otra parte de la comunicación, o por lo menos sus fundamentos, tienen que ver con apelar, a la responsabilidad de quienes tienen la posibilidad de expresarse frente a un micrófono, de que no viertan información falsa, ¿no? Hay, más allá de las formalidades y los canales formales que requieren este tipo de cosas, ¿hubo alguna respuesta, aunque sea informal, de esto? No, por ahora no. Por ahora no nada. hemos tenido respuesta. Solamente quedó en la pregunta. En la pregunta, sí, por ahora sí. Suponemos que vamos a tener alguna respuesta porque esto, en el marco de lo que es el accionar policial y demás, tiene su circuito administrativo, por decirlo de alguna forma, que seguramente es fácil de rastrear, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias. A ustedes. El concejal Carlos Suárez con nosotros hablando de dos temas, uno que tiene que ver con el ensanche de las calles, una ordenanza que data de 1975 y que requiere algún ajuste que tenga que ver justamente con la actualidad santafesina. Por otra parte, hablando sobre una precisión que se necesita sobre la detención de 3 jóvenes militantes en el pasado viernes cuando se desarrollaba la marcha para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estos dos temas hablábamos recién con Carlos Suárez.